Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo. ¿Todo bien? Hoy tengo el gusto de estar con una joven que se especializa en todo lo que es adicciones y nos va a contar un poco su experiencia en un centro que se llama La Misión acá en Bahía Blanca. Vanessa Troncoso. Exacto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Contame un poco de vos, cómo Ujú. la vida te llevó por el camino de las adicciones. Bueno, mira, yo tengo 36 años y bueno, a los 17 empecé a trabajar en un voluntariado. En realidad pertenezco a una iglesia evangélica y desde allí empezaron a promover la apertura de centros preventivos a partir de un programa provincial que impulsaba el CPA de la ciudad, con la apertura de centros preventivos comunitarios. Y yo con 17 años y por ahí desde el lugar también, el territorial y el barrio, y historias de amigos y familias también que me fueron atravesando, me interesó la temática y bueno, empecé el curso de preventores comunitarios. Y desde ese lugar empecé a partir de los 17 a capacitarme y a involucrarme un poco en el trabajo preventivo. Ya a los 18 años empezamos con este proyecto del Centro de la Misión. Empezamos como centro preventivo en un primer momento y desde allí hacíamos más que nada un acompañamiento en talleres que el mismo CPA gestionaba en las escuelas o en el ámbito educativo, y nosotros íbamos acompañando también desde esto de la eficiencia que muchas veces tiene la prevención de par a par. Entonces desde allí empezamos a trabajar, o empecé a involucrarme cada vez más en la temática. Tan solo con 18 años. 18 años tenía, sí, sí, ¿Y sí. cuál fue tu experiencia cómo hacer prevención en adicciones desde ese lugar? ¿Cómo fue? La verdad que fue enriquecedor ver la experiencia, de primero entender que la prevención, muchas veces tenemos un concepto que para trabajar en alguna temática como esta tenemos que ser grandes especialistas o es exclusividad de los profesionales. Mm. Por ahí yo con 18 años vi que si bien había un equipo y un acompañamiento de profesionales justamente, eh, era accesible, y en realidad la tarea preventiva es una tarea compartida de toda la sociedad. Exacto. Entonces, de allí es que para mí fue hermoso poder aportar desde mi juventud, poder hablar con chicos de mi misma edad, y poder también compartir las mismas inquietudes y tener espacios más que nada de poder estar hablándolo. Que con el tiempo también esto me hizo a mí tener mi perfil y una orientación de qué estudios quería hacer, porque soy operador socioterapéutico en adicciones. Hice también una diplomatura en estándares y calidad en atención de las adicciones, pero bueno, todo eso vino después y desde la experiencia también del trabajo voluntario en la ONG. Específicamente en prevención, vos me decías que trabajaban junto con CPA a Ujú. través de dar charlas, por ejemplo, en las escuelas. Sí. ¿Qué otras cosas hacían a través de prevención? En ese momento no éramos ONG, sino que éramos simplemente un dispositivo que acompañábamos al CPA. Obviamente éramos todos muy chicos, entonces también era necesario esto del acompañamiento de una institución y el acompañamiento profesional que requiere también el trabajo preventivo. Ya con los años y con la experiencia que cada uno de los que integrábamos la ONG y las carreras y también el profesionalismo que fuimos adquiriendo, es que conformamos la ONG. Y desde allí el trabajo preventivo se amplió un poco, porque no solamente hoy la ONG cuenta con este programa preventivo educativo, que digamos que es el más antiguo que trabajamos en la ONG, que es para ámbito, precisamente para establecimientos educativos, tanto secundarios como primarios también. Y también ustedes generan, o sea, capacitan a personas para que hagan el trabajo. Exactamente, Que eso es lo importante o el dispositivo que es muy interesante, sí, porque, a ver, una persona que tenga ganas, ¿no? Puede ir y empezar a capacitarse exacto. para empezar a hacer prevención. Sí, entendemos que es muy bueno, ya es un gran primer paso, la voluntad de querer ayudar y de querer servir. Es fundamental y es muy valioso, pero tiene que ir acompañado también de una formación o de una capacitación. Tal cual. Entonces, de Y allí más es en que este terreno, ¿no? sí, En de totalmente, adicciones porque totalmente. no alcanzan. No, 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 y el ámbito, también respetar los ámbitos, ¿no? Porque el ámbito educativo también tiene sus formas y sus leyes, sus maneras también de dirigirnos, y obviamente
obviamente que con el correr de los años también la complejidad del tema y todos los temas que también atraviesan el consumo problemático, porque no es solamente las adicciones, sino que son otras problemáticas, un abanico enorme. Que se entrecruzan, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces desde allí es que sí, desde la misma ONG ofrecemos, tenemos un equipo interdisciplinario y desde allí cada voluntario que ingresa pasa primero por este proceso de capacitación, pero a la vez va acompañando siempre a alguien en la tarea. Y también ocurre, decime si no estoy errada, que capaz que alguien que ya se recuperó después puede empezar, ¿no? Es un dispositivo muy interesante, bastante Sí. circular, que alguien que se recupera puede después servir a alguien Seguro. que está en esa situación. Sí, nos ha pasado, que muchas veces también lo ven como un querer dar un poco de lo que recibieron en el lugar o en el centro. Y también, obviamente, que es muy valioso el aporte desde lo testimonial. El hecho de haber pasado o haber atravesado también una situación de consumo, ir llevándola también en el día a día, porque muchas veces son procesos largos y también hay cierto cuidado desde el equipo de la ONG en no exponer a las personas antes de tiempo, desde una seguridad también para evitar frustraciones, recaídas y situaciones que a veces después hacen más complejo que la persona vuelva a encauzarse en esa rehabilitación que asumió. Sí, y que tanto le costó. Y que tanto costó, sí, totalmente. Dane, ¿hay algún, algún requisito para entrar en el centro cuando alguien es adicto? ¿Tiene que cumplir algún requisito? No, nosotros tenemos en general son 3 dispositivos preventivos y dos dispositivos asistenciales o de acompañamiento a personas que están atravesando una situación de consumo. Generalmente siempre tenemos una entrevista previa. En esa entrevista, dentro de estos equipos asistenciales, sí contamos con acompañantes terapéuticos, psicólogos, hay una abogada también, y bueno, desde allí también hacemos en esta entrevista un sondeo de si realmente el programa o lo que ofrecemos desde la ONG le es útil a la persona o a la familia que viene en búsqueda de ayuda. El programa consiste en tareas voluntarias, o sea, tareas comunitarias, en dinámicas. Claro, el programa es un programa psicoeducativo. Nosotros no es un programa de autoayuda, o sea, no es un grupo de autoayuda donde la persona viene a contar por ahí desde entrada ya su experiencia o su día a día, sino que en realidad nosotros lo planteamos desde la terapia de entrenamiento emocional y desde la educación emocional. Entonces, desde ese lado es que ellos vienen a un grupo psicoeducativo, o sea, lo planteamos más desde el lado de la educación, donde ellos vienen al programa, tiene un inicio y una finalización también el programa. ¿Siempre en grupo? ¿También tienes una etapa individual? No, en grupo, y sí está a disposición de la persona que a medida que van transcurriendo los módulos de trabajo grupal, y si el acompañante quizás ve que la persona individualmente manifiesta algo que es necesario, por ahí hablarlo personalmente o la misma persona que se acerca requiere el poder hablarlo personalmente, tenemos los psicólogos a disposición para entrevistas individuales. Buenísimo. Sobre temas más personales, que también es lógico que a veces en lo grupal a veces no se quieran exponer. Y desde lo que se trabaja básicamente en los grupos, hay una clase psicoeducativa donde trabajamos el entendimiento de nuestras emociones, el entender esta cuestión de que la persona adicta en realidad lo hace o por placer o por evitar cierta angustia, cierta cuestión de malestar individual. Entonces, tiene que ver tanto el placer como el malestar individual con emociones no resueltas o de no saber ponerlas en palabras y que lo ponen quizás en una sustancia o en alguna conducta que le es de riesgo, porque en el grupo muchas veces vienen personas que han tenido chicos, a veces esto del programa preventivo en la escuela, se detectan casos que después terminan en el programa psicoeducativo, entonces hay muchos chicos
con conductas de autoflagelación o intentos de suicidio, depresiones. Entonces, en el grupo, digamos, psicoeducativo es bastante amplio en las problemáticas que se tratan, pero como es muy específico de la psicoeducación, la gente encuentra un ámbito donde no tiene que exponer de entrada su situación personal, sino que viene y trabaja sobre otros factores que en realidad son la base de poder después dar una resolución a lo que manifiesta como conducta disfuncional. Vale, siempre de manera ambulatoria. Ambulatoria, exactamente. Son 1 o 2 veces por semana, depende de la característica del grupo, porque también tratamos de que los grupos sean bastante homogéneos en edad, en situaciones y demás. Sí trabajamos un grupo de hombres, un grupo de mujeres y también tenemos un grupo de familiares. Que eso también es muy enriquecedor y también es de ayuda muchas veces a familiares que vienen al centro quizás buscando la ayuda para mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, y quizás el hijo o la hija o el esposo o la esposa no quieren recibir ningún tipo de ayuda. Nosotros siempre recomendamos que ese familiar que se acercó, amigo o quien sea, empiece él, porque quizás muchas veces él va a ser el generador del cambio que la otra persona necesita. Exacto. Requisito puede ser la abstinencia, o sea, realmente la persona que empieza los grupos no tiene que consumir. No, generalmente van y a veces están en el proceso, no necesariamente tienen que venir en un estado de abstinencia, porque la realidad es que si vienen es porque no lo pueden controlar. No lo pueden controlar. Sí, tratamos de analizar caso por caso, por eso también estas entrevistas personales, que a veces pueden ser 1 o 2, depende también la persona y la problemática, donde nosotros también vamos viendo si como una medida también de resguardar a la persona, porque a veces ya el hecho de dar un primer paso, venir, entrevistarse, nosotros ofrecerle algo que quizás va a ser lo que está buscando. Contención, me parece que la clave es la contención que puedan brindar. Y del cuidado, decir, bueno, no es que el dispositivo te va a salvar la vida, entonces, sino que va a ser un proceso. No va a ser algo instantáneo, y desde ahí evitar la mayor cantidad de frustraciones también a la persona, para que si el dispositivo quizás no le sirve porque la persona lo que necesita es otro tratamiento u otro tipo de ayuda, entonces nosotros ahí sí articulamos mucho el trabajo con los otros efectores que hay en la ciudad, como el hospital municipal, el CPA y también comunidades terapéuticas cercanas a la ciudad, que en los casos ya más extremos también más complejos. Exactamente. Me habías dicho que eran 3 dispositivos y 2. Tenemos 3 preventivos y 2 asistenciales. Desde los asistenciales, este programa, Raíces de Vida se llama, que es el programa psicoeducativo. Tenemos 3 grupos allí, el de hombres, mujeres y familia. Y el otro programa asistencial es bien terapéutico. Ese sí es dirigido por una psicóloga, que es a mujeres víctimas de violencia de género. Sí, el grupo Caminos, porque muchas veces también esto de lo multicausal de las adicciones hace que se vivan otras cuestiones también, y bueno, este grupo sí ya tiene que ver con el acompañamiento a este tipo de mujeres, que a veces quizás terminan siendo la esposa de quien consume, o un hijo, una hija, alguien que también están en esa misma situación. Sí, nosotros a lo largo de la diplomatura lo que vimos es que para producirse una adicción hay una multicausalidad de factores que se tejen, y bueno, y la familia es uno de los principales. Sí. Entonces a veces puede haber sobreprotección o situaciones de abandono que arrastran y vuelven a repetirla en la actualidad. Sí. Y bueno, como a veces la droga calma este vacío que sienten. Sí. Un vacío existencial. Sí, totalmente. Nosotros lo planteamos muchas veces en los talleres, hablamos de aburrimiento. Pero no desde un aburrimiento de falta de diversión, sino un aburrimiento de sentido de propósito. Muchas veces cuando la persona no tiene un propósito de la vida, un propósito para algo, no sostiene el cambio. Entonces, uno de los el lema en realidad de la ONG, y que lo trabajamos en todos los programas preventivos y asistenciales, es cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Porque en realidad muchas veces queremos hacer cambios en lo conductual,
sin haber cambiado la manera de pensar. Y ahí es donde nos frustramos, porque queremos, es como el que, no sé, muchas veces hacemos el ejemplo, ¿no? El que empieza la dieta el lunes y nos dura 2 o 3 días, cuando en realidad lo que tenemos que pensar es por qué quiero hacer una dieta, por qué Claro. lo necesito, qué beneficios tiene el hacerlo o el cuidar mi alimentación y demás. Fijarse como un propósito, hablar de Exactamente. esto. Y el propósito define el motivo por el cual esforzarme, el propósito define el motivo por el cual sostener un tratamiento. El propósito siempre como que va a definir el motivo del por qué me esfuerzo. Y cuando ellos van encontrando este propósito, por eso el programa en sí, tratamos de que la persona, y a veces resulta raro porque ellos vienen esperando que nosotros le preguntemos si consumió una semana, si no, si cuándo lo hizo y o cuánto tiempo hace que está sin consumir. Y no es el propósito en sí, sino que la abstinencia la vemos como una consecuencia de haber resuelto todas las otras cuestiones emocionales, que cuando nos damos cuenta y no ponemos el foco en que la persona tiene que lograr la abstinencia, sino que en realidad tiene que resolver todo lo otro que hay de atrás, la abstinencia es consecuencia, es Está sola. bueno que lo aclares. Yo creo, bueno, que viste, a lo largo de las adicciones hay mucho todavía por recorrer y Sí. conocer, y hay diferentes tratamientos. Entonces, por eso me gustó convocarte, porque me parece que haces una labor hace años, siempre con mucho entusiasmo, siempre con una cara de felicidad y promoviendo, ¿no? Que los jóvenes tengan salud. Me parece Sí, que es muy positivo. sí, sí, totalmente. Y desde un abordaje integral, o sea, entendemos que es necesario el acompañamiento profesional, pero bueno, también tratar a la persona integralmente. Entonces, desde esa integralidad es donde el resultado se va viendo y va a valer la pena el proceso de acompañamiento y demás. ¿Has visto que se han recuperado a lo largo de este tiempo? ¿Has visto gente que realmente ha logrado salir de la situación? Sí, sí, la verdad que sí, y es lo que nos sostiene y nos motiva también a seguir trabajándolo. No es un Eh, imposible. no, totalmente, claramente no. Demanda, sí, una de las cosas que hablamos cuando capacitamos guías, que son los que están a cargo de estos equipos, siempre decimos que el guía tiene que tener una capacidad de frustrarse también, porque quien toma la decisión de acompañar a una persona en este proceso de rehabilitación, también tiene que trabajar con las frustraciones propias de uno, de decir, bueno, dediqué tanto tiempo en acompañarte y las recaídas tienen que estar en las cuestiones Mm. que son previsibles. Y no frustrarme yo en el intento de decir, bueno, tanto tiempo estuve brindando la ayuda, que mirá, otra vez volvemos a caer en lo mismo, sino de decir, bueno, yo tengo que tener esa disposición de aguantar un poquito más. Sostener. Exactamente, y de capacidad de frustración, pero vale la pena cuando vos vas viendo de que hay gente que realmente pone voluntad, se esfuerza también muchas veces más allá de sus ganas o no ganas de querer hacer un tratamiento, o hay familias que acompañan muchas veces. Hoy, sin ir más lejos, quienes están a cargo de grupos de familias son papás que primero vinieron al grupo de familias. Mirá vos. Entonces eso también es muy lindo porque da la pauta de que el trabajo da su fruto. Hay que sembrar, trabajar, pero en algún momento el Entonces fruto cosecha. se ve, sí, claro que se ve. Sí, es muy lindo. ¿Qué queda por hacer en el Centro de la Misión? ¿Qué cosas crees que faltan para que haya más posibilidad de que una persona que sufre alguna adicción se recupere? Eh, ¿O qué te gustaría? que me gustaría es como bastante amplio. La verdad es que estamos muy conformes con la cantidad de gente, siempre decimos, ¿no? ¿Crees que este dispositivo funciona? Este dispositivo funciona si entendemos de que al menos a nivel ciudad hace como falta de más dispositivos o más centros de día, lugares donde se pueda trabajar desde la contención. También sabemos que hay una ley de salud mental que muchas veces también esto de las internaciones, y nosotros también lo compartimos, pero a veces los dispositivos ambulatorios es como que nos quedan cortos en algún punto en el hecho de casos ya donde la vulnerabilidad es mayor. Mm. Entonces ahí es donde
Si bien hay mucha disposición de trabajo en red y hemos crecido muchísimo en eso también, de poder sostener esos casos desde las distintas instituciones, a veces en lo económico, porque decimos que a veces son cuestiones de recurso y más de Estado, las ONGs a veces hacemos un trabajo también desde de cumplimentar y de acompañar en las cuestiones que el Estado a veces también debería garantizar. Desde ese lado creo que poder trabajar con centros de día y fundamentalmente con la adolescencia. Creo que es una edad donde estamos como en un vacío de dispositivos, de cuestiones donde no sabemos cómo abordarlas. Estamos ahora en un proceso también desde la ONG de poner en funcionamiento un dispositivo para trabajar con el sistema de responsabilidad penal juvenil, que bueno, es un proyecto, estamos ya bastante avanzados trabajándolo con el juzgado de responsabilidad penal juvenil, pero que bueno, ¿Qué sería para correr? Para acompañar, o sea, a los chicos que tienen alguna causa penal, que están dentro del sistema de responsabilidad penal juvenil, pero que a veces los dispositivos que hay de restauración o desde lo que plantea la justicia restaurativa, no hay en la ciudad. Entonces, o son escasos, porque en realidad también pasa por eso. Viste que ahora el tema, sobre todo, la edad para que una persona empiece a consumir ha disminuido a lo largo de los años. Sí. Que ahora chicos de 12, 13, 14 ya empiezan a consumir. Sí. ¿Te ha tocado de esas edades? Sí, la verdad que es algo preocupante. La edad de inicio, la baja en esa edad de inicio, es realmente preocupante. Por eso creemos también y apuntamos mucho al trabajo preventivo. A veces corremos tras lo urgente y nos olvidamos que el trabajo preventivo tiene que seguir, tenemos que seguir en ese esfuerzo. ¿Las charlas las hacen en las escuelas, en las salitas, en algún otro Nosotros lugar? tenemos el dispositivo que es el programa Recreo. Este programa solamente es exclusivo para ámbito educativo, o también a veces nos llaman de ONGs que dan apoyo escolar y donde hay preadolescentes, adolescentes, entonces no hay ningún problema. Nosotros llevamos el programa Recreo, que trabajamos desde la prevención inespecífica. O sea, trabajamos temas como identidad, autoestima, educación emocional, resolución de conflictos. Son todos talleres a través de dinámicas, Bueno, pero videos. son situaciones, a ver, que pueden llevar a una persona a consumir, o sea, Sí. si está afectada su identidad, problemas con la familia, con la autoestima, Sí. ¿no? Situaciones de tristeza, Sí. abordan situaciones que lo pueden llevar a consumir. Exactamente, sí, son factores que por ahí predisponen a un consumo, entonces desde ese lado trabajamos lo preventivo con ese programa. Pero también contamos con los otros dos programas preventivos, que uno es Escuela para Padres, que bueno, has participado también vos en los inicios de Escuela para Padres. Es un ciclo de talleres de crianza que se dan para papás, mamás, participan abuelos, tíos. Este último tiempo nos ha alegrado muchísimo ver chicos que no son papás, pero que se preparan, entonces vienen, entonces eso está bueno, matrimonios que recién están casados, pero que les interesa, parejas que por ahí no tienen hijos, pero lo planean, entonces... Yo me acuerdo así que también esto de qué hacer para que sus hijos no lleguen a consumir, qué situaciones pueden hacer, que desde su lugar como papás pueden generar para para un factor de protección, ¿no? Claro. Charlar, escuchar, ¿qué hacer? Son espacios muy enriquecedores para la familia y preventivos, y también de adquirir no solamente desde lo que el profesional pueda dar en un taller o en una charla, sino del enriquecimiento también de las mismas experiencias vivenciales de los papás, porque encontrarse que vos no tenés que tener un problema para que participar de esos espacios, o que tu hijo no tiene que necesariamente ser adicto para vos ir a una charla acerca de crianza. No, y el tema de que son diferentes situaciones, entonces capaz que uno le puede dar consejo al otro, le cuenta de experiencia, yo pasé por eso, y se generan grandes debates. Me parece que lo más importante es que está la pregunta, que hoy en día uno solamente busca la respuesta, y a veces en la pregunta uno también encuentra una solución a largo plazo. Esto de preguntarse,
preguntarse si uno está haciendo bien, si no está haciendo bien, qué cosas puede Totalmente. mejorar, Sí, es la base. Sí, de interpelarnos unos a otros, de que también las experiencias o lo que yo tengo como verdad, o mi verdad, o este es mi método de crianza, a veces nosotros en Escuela para Padres decimos que los buenos padres no nacen, sino se hacen. Entonces, desde entendernos que nos estamos construyendo, porque lo que hoy yo vivo con mi hijo de 3 4 5 años, no me va a servir cuando tenga 10 11 12 y mucho menos cuando tenga 15 16 17. Entonces, y tampoco ellos atraviesan las mismas cosas que nosotros atravesamos en esas etapas de la vida. Y ahí es donde es realmente enriquecedor que los papás puedan interactuar entre ellos. Te hace sentir también de que no sos el único que le pasa una situación puntual. Entonces, y los temas más diversos, porque se trabaja, por ahí vienen algunos con esta pregunta de cómo hago para que no caiga en un consumo, pero también se trabajan temas como la educación sexual integral, como la puesta de límites, el tema de la Muy importante la de las límites, adicciones, los ¿no? Porque límites. los límites donde faltan los reguladores internos en la niñez, Sí, esto se replica después de adulto. totalmente, con otras consecuencias mayores, que quizás hoy es un berrinche, tiene 2 años y es el Mm. típico berrinche de un nene de 2 años. Yo hace un tiempo atrás había comentado acá, creo, en una clase que tenía un padre que venía con su hijo que tenía problemas en la escuela y era supuestamente un hijo que no habían esperado, entonces lo quería mucho, pero ya tenían dos más, entonces eran padres grandes y decía, bueno, yo le doy todos los gustos. Claro, Entonces el nene quería, lo que él quería, lo lo tenía. tenía. Entonces empezamos a trabajar los límites. Él me decía, pero yo no le puedo decir que no. Entonces le digo, bueno, a ver, le ponía el ejemplo del alfajor. Le digo, bueno, a ver, te pide un alfajor, está bien. Te pide dos, si te pide tres, no le podés dar 10, porque vos sabés Claro, que se va a descomponer. Entonces, a exacto. vos le tenés que regular hasta dónde podés Ujú. llegar. Y falta a veces estos Sí, padres que regulen esa conducta. sí, Hoy en sí. día se ve cada vez más Ujú. y esto genera sus consecuencias. Sí, totalmente. Y uno de los puntos precisamente que hablamos cuando hablamos de límites es esto, el amor de padre que a veces lo hemos malentendido, que el amar es te doy todo y a veces el poner límites es amor también. Al decir Sí, no. claro, sin cuidado no hay cariño. Nosotros siempre lo planteamos también, o sea, de decir, bueno, a ver, no es un no caprichoso, no es un porque no y punto, como muchas veces también Mm. nosotros hemos recibido esos por qué no y punto. Y pero si se enoja y se va a enojar porque lógicamente en esa edad no lo va a entender. Pero uno después, que nos pasa creo que a todos, cuando por ahí ya de grandes nos acordamos de los no de nuestros papás, Mm. los valoramos. Los agradecemos. Exactamente, entonces límites es uno de los temas estrellas de Escuela para Padres porque nos cuesta poner límites y a veces los entendemos desde un castigo y no desde una corrección de tutor. Nosotros hablamos siempre el ejemplo del tutor para la planta, decir, bueno, los límites son eso, pues si yo no pongo un límite, no pongo un tutor, una guía, Se va torciendo. se va torciendo. Entonces, es uno de los temas que trabajamos mucho. Lo mismo que educación emocional, lo trascendemos en todos los programas, en Escuela para Padres también, Mira de vos. cómo los papás, a veces ellos vienen pensando que vamos a dar tips de cómo educar emocionalmente a sus hijos y en realidad es cómo nosotros como padres debemos educar nuestras emociones para que ellos Para también, tratar de ser mejores. exactamente, para que ellos también puedan aprender Mm. y desaprender muchas cosas también nosotros, porque en las emociones vamos viendo de qué manera yo como papá manifiesto una tristeza, mi hijo va a aprender a manifestar Mm. una tristeza de la misma manera que me ve a mí hacerlo. Nosotros en adicciones hablábamos mucho en la diplomatura que los niños sobre todo aprenden más con el ejemplo que con la palabra. Totalmente. Entonces, si ven a los padres, a la madre que tiene un problema, una angustia, y toma una botella entera de alcohol, porque de esa forma supuestamente se le va la angustia, el niño procesa esa información de que eso es lo que hay que hacer cuando te pase algo así. Lo naturaliza. Exacto, como Exactamente. algo normal y que Ujú. está bien. Que nosotros hoy incluso vemos, a veces nos asusta ya como sociedad ver que los niños juegan violentamente. ¿Y por qué juegan violentamente? Y en realidad es que juegan porque vos decís, pero se están golpeando y para ellos es estamos jugando.
y en realidad es la forma en la que ellos también ven que nosotros como adultos nos manejamos, desde la palabra o desde el insulto, desde la descalificación, desde la agresión verbal y física. Entonces desde allí es como yo manejo un enojo y cómo yo también enseño a mi hijo, y que muchas veces también nos pasa, ¿no? En esto de no querer que sufran, no querer que estén mal, no querer que sean felices, y a veces el ser feliz no es ausencia de angustias, no es ausencia de enojos, de miedos. Son necesarios. Son necesarios. Aunque uno no quiera, son necesarios. Exactamente. Entonces, bueno, el taller de emociones también está dentro de Escuela para Padres. Y bueno, a la par surgió también el otro programa preventivo que tenemos, que es el tercer programa, donde nos encontramos que Escuela para Padres venían los papás, pero también muchos papás al asistir a los talleres siempre se dan o en salitas médicas, unidades sanitarias, en barrios, clubes, iglesias, en escuelas también. Muchas veces las escuelas a veces abren el lugar para poder dar estos talleres. Los papás a veces no tenían con quién dejar a sus más chiquititos. Entonces venían con los nenes más chiquititos a los talleres, y de ahí empezamos a armar como un espacio de juego, de contención en primera instancia de los más chiquititos. Y bueno, fue decir, si tenemos a los papás trabajando determinadas habilidades sociales, qué bueno poder hacerlo de manera integral y que Con los los niños niños también puedan tener. Así que ahí nace el programa Yo Te Creo. Y surge también desde un estudio que fuimos haciendo acerca de cuáles son las problemáticas que más afectan en la niñez entre los 3 y los 10 años, y vimos que uno de los grandes problemas es el tema del abuso sexual infantil. Entonces Yo Te Creo precisamente viene a eso, al hecho de que nosotros le creemos a la palabra del niño frente a ese tipo de situaciones, y en los talleres se trabajan básicamente casi los mismos temas que el papá y la mamá viene y trabaja emociones. El niño entre 3 y 10 años trabaja emociones a través de lo lúdico, de cuentos, bueno. de canciones, y hacemos ya como un trabajo más integral. Y desde la educación también sexual integral. Abarcan todas las edades, se podría decir. Sí, sí. Básicamente. Sí, era lo que nos faltaba, y bueno, ya Yo Te Creo hace 4 años que está funcionando con Escuela para Padres, sí, y con muy lindos resultados, porque el niño es como más permeable también a muchísimas otras cosas, y también van surgiendo cuestiones que a veces puede que el niño las manifieste en un taller, y podemos tener la posibilidad desde el equipo también profesional de la ONG de poder, claro, a nivel familiar. Entonces vamos teniendo lindas intervenciones también hacia nivel familia. Vale, cuando vos hablas esto de la parte preventiva, y hablas de cómo se dan los grupos, también a mí me suena mucho tratamiento, porque es una forma también de asistir. Sí. Más allá de hacer prevención, asisten. Sí, totalmente. Se dan cuenta de esa importancia, Sí. porque el grupo no es de autoayuda, pero justamente es un grupo terapéutico donde se los educa emocionalmente. Es una forma de tratamiento. Sí, totalmente. Sí, sabemos que el abordaje no lo hacemos desde el ámbito de la salud, pero sí desde la educación, y bueno, también dentro de lo que es el programa entendemos que estos 3 pilares que tenemos de asistencia dentro de lo que es el programa, que es la contención grupal, el trabajarlo en grupo fortalece muchísimo, da otras herramientas incluso para que a ellos les va a servir para la reinserción en sus distintos ámbitos, porque lo saben resolver en el grupo de caminos y lo van a poder también transmitir las mismas habilidades en otro ámbito. La psicoeducación, el que ellos puedan procesar lo que precisamente es la adicción, no poder poner en palabras esa emoción, esa sensación de displacer, esa angustia, ponerla en palabras, saber decir por qué me pasa, entenderla, porque la mayoría de las veces me siento mal y no sé por qué. Entonces de ahí también es algo importante, y también siempre nosotros lo trabajamos, la misión ya nace desde un contexto de iglesia, lo trabajamos desde la espiritualidad, desde el ser integral, desde la fe.
independientemente de que al grupo viene gente de distintas religiones, algunos no practican ningún tipo de religión, no creen precisamente, pero nosotros lo trabajamos desde el valor de la fe, desde lo integral, entendiéndonos como persona que es necesario trabajar nuestro cuerpo, nuestra alma, también lo espiritual. Yo justamente cuando te convoqué me acuerdo que yo fui a la escuela para padres, en realidad justamente no importaba esto, ser evangélico, sino de todas las religiones. Es un lugar que si bien está en un lugar ubicado, justamente con una fe evangélica, va cualquiera y puede, ustedes abren las puertas. Y el tema de la religión no es un problema. No es un condicionante, no es que quien asiste tiene que necesariamente luego asistir a una comunidad religiosa, no. O sea, nosotros entendemos que en esa libertad y en ese libre albedrío que cada uno de nosotros también tenemos, no podemos coartar esa libertad precisamente, de elección. Exacto. Pero sí entendernos también como seres de fe y espirituales. Entonces, cuando yo oriento esa fe, cuando yo la coloco, cuando yo sé que alcanza mi voluntad, pero que también necesito esa cuota de fe, el proceso de rehabilitación se potencia y hasta incluso tengo un plus extra para poder sobreponerme, exactamente. Bueno, Vane, muchísimas gracias, muy amable por venir un día de mucho frío, así que bueno, muchísimas gracias. Fue un gracias gusto. A ustedes. Gracias a vos.